Hola a todos, muy buenas noches. Esto es Entrevista Verdadera. Estamos haciendo el programa en directo aquí en la red. Estamos esta vez con el diputado de Revolución Democrática, Giorgio Jackson. Diputado, muchas gracias por venir. Muchas gracias por la invitación también. Quiero partir por lo que está sucediendo en Chiloé. Hay reuniones, hasta tarde han sido bien duras, en todo caso, bien con harto roce, con el ministro de Economía, que es el enviado de la moneda a la zona, pero una situación muy grave de presencia de marea roja que no tiene tiempo de término y que efectivamente tiene casi bloqueada la isla por la protesta de los pescadores. ¿Cuál es la visión que tienen ustedes de Revolución Democrática de lo que ha pasado y la respuesta al petitorio que hacen desde la zona por parte del gobierno? A ver, por parte de los representantes de los militantes de Revolución Democrática que están en Chiloé y que están ahí en los alrededores, hay una molestia bastante grande y son parte también del movimiento social que se ha levantado en estos últimos días, en estas últimas semanas, alrededor de esta dramática situación que están viviendo los habitantes de Chiloé, principalmente, y yo diría, porque hay una incertidumbre con respecto a cuál va a ser el futuro como de la situación básica de satisfacción de necesidades básicas, como me refiero. Porque es un área dependiente de todo lo que es la parte pesquera y obviamente está totalmente disminuida, incluso la parte turística está disminuida por este ámbito. Y la respuesta que ha dado el gobierno ha sido irrisoria, o sea, como lo han declarado varios personeros que han salido a hablar en las vocerías de esta movilización incipiente. ¿Usted se refiere a este bono de 100.000 pesos? Al bono de 100.000 pesos y la actitud de que se la arreglen por sí solos refleja no solamente una falta de empatía por parte del gobierno, sino también esta lógica de que cada uno se rasque con sus propias uñas, como en su máximo esplendor. La idea de que frente a distintos movimientos de la naturaleza, que obviamente son consecuencia interactiva entre relaciones del hombre con la naturaleza, pero también del calentamiento global y muchas otras cosas acumulativas, puede la sociedad estar preparadas institucionalmente para satisfacer las necesidades básicas de la población o simplemente desconocer la existencia de y que se las arreglen solos. Y yo creo que estamos ante la segunda de estas versiones. Y es lamentable porque una vez más nos damos cuenta que como país no estamos preparados para los distintos desafíos que nos enfrenta la naturaleza y menos aún para la respuesta a las necesidades de los habitantes de la zona. El ministro del Interior, Jorge Burgos, en una declaración que dio mucha vuelta y que despertó mucha indignación además en Chiloé, dijo que el gobierno no era de billetera fácil. Dio esta respuesta y un poco la continuó hoy día el ministro de Hacienda al señalar que no están los recursos hoy día, que Chile no dispone de tantos recursos extra como para hacer frente con una cantidad de lucas extraordinaria para la zona. ¿Cómo evalúa usted ese tipo de respuesta? Terrible, o sea, hoy día uno de los voceros de Chiloé y en parte de Revolución Democrática también desde la zona decían, claro, es de billetera difícil, no es de billetera fácil, pero sí es de gatillo fácil, o sea, de mandar inmediatamente a las tropas a contener desde Santiago lo que es una movilización social incipiente. Entonces, yo creo que hay que entender que esto no se aplasta con represión, sino que lo que se necesita es fundamentalmente hacernos cargo de un problema. O sea, cuando hay una urgencia de gente que no está teniendo lo básico para poder vivir, se necesitan soluciones urgentes y hay que enfrentar esas emergencias. Y al futuro, ojalá que tengamos soluciones que puedan responder de manera no contingente a las eventualidades o los riesgos que suponen ciertas actividades, como en este caso la actividad pesquera en un entorno en el cual históricamente se sabe que ha ocurrido fenómenos como este. O sea, usted habla de una política pública de base que puede hacer frente a los vaivenes, a las heladas en el tema agrícola, a los temas relacionados con la marea roja en la pesca, a los incendios en épocas de que está muy seco el ambiente, en zonas donde está mal construido, bueno, evitar que se construya mal, los temas sísmicos, que ha sido uno de los éxitos en Chile en particular con las construcciones y tener políticas públicas con eso, pero en una totalidad, Chile es un país que está muy expuesto a distintos temas como del ámbito de la naturaleza
y yo creo que no le hemos tomado el peso a eso, y ahora que vamos enfrentándolo, tampoco está la empatía para abordar esto desde la urgencia que lo amerita. Una cosa sí, que es un tema más de fondo, que es cómo nos hacemos cargo de una constante que sufre Chile. Lo vimos el año pasado, no sé, en una época había inundaciones en el norte. Tuvimos como 6 o 7 desastres muy seguidos. Y una cosa seguía con la otra. Es como todas las anteriores en Chile, en distintas regiones del país. Eso es una cosa, en la política pública, algo de largo plazo. Pero en lo inmediato, ¿qué más se puede ofrecer cuando hay un tema de Lucas aquí dando vuelta sobre la mesa? ¿De qué manera podría ser más empático el gobierno, seguir una estrategia a lo mejor distinta para tratar de llegar a los intereses de las personas, aunque efectivamente no tenga tanta plata para poner? Probablemente yo no soy el más indicado para proponer hoy día una solución. Hoy día las mismas personas de allá conocen con mayor con experiencia de vida y también probablemente con mucha expertise qué vías de solución podrían existir. Pero falta eso, buscar soluciones escuchando a las personas y no que vengan un vínculo, desde Santiago. Tiene que haber un vínculo, por eso acá tú me preguntas y yo te digo, yo no tengo la respuesta. Yo lo único que veo es que hay falta de empatía, que hay un diagnóstico, que hay una incomunicación entre, en este caso, la autoridad central y lo que está pasando en la zona. Y yo creo que lo primero que se debería hacer es escuchar y abordar con urgencia el drama que están viviendo las personas. O sea, desde lo inmediato, tratar de proponer que con 100.000 pesos por una vez se va a solucionar esto y vamos a calmar lo que está pasando allá, a mí me parece irrisorio, y no plantear un plan que contenga distintas medidas, un paquete de medidas que salga también desde la conversación de ellos y no que venga impuesto de alguna manera por parte de la autoridad central. Ahora, ¿cuánto tiene que ver también que suceda en Chiloé, en la región de los lagos? Lo pregunto porque hace un tiempo estábamos hablando de lo que pasaba en la región de Atacama, con los funcionarios públicos que estuvieron paralizados los servicios durante mucho tiempo por un compromiso no cumplido, pero antes sucedió en Aysén, antes en Punta Arenas, antes en Calama, y tiene que ver con una constante, que son las regiones. ¿Cuánto tiene que ver con que sea en Chiloé con esta respuesta del gobierno central? Cuando algo es menos visible, obviamente pone menos urgencia política. Y todos los días nos llegan a nosotros, menos a mí en la oficina parlamentaria, me llegan casos de dramas sectoriales que se están viviendo. Uno de repente trata de apoyar con un tuit para que se conozca un poco mejor, algún medio lo toma y hace algo, o a veces mandamos oficios a las distintas reparticiones de los ministerios para que nos den respuestas sobre lo que está pasando. Pero hasta que no explota, como explotó Aysén y todos lo supimos, como explotó Freirina, como explotó Calama, como han explotado muchas situaciones, Antofagasta con el caso también de la contaminación de las mineras y la sustancia de los materiales en el aire, obviamente que no se ven y lamentablemente se da la lógica del que no llora no mama. Y se tienen que armar movilizaciones que pasan a un nivel de protesta mayor para que recién se empiece a escuchar y a tener como parte de la opinión pública y que también los medios nacionales empiecen a abordar estos temas. O sea, no estaríamos hablando acá, y es verdad, si es que no estuviéramos, si no sintiéramos la empatía después de tanto que han pataleado con justa razón desde Chiloé. Así que hay también un tema de canales de comunicación y de manejo de urgencias que depende mucho de lo que, entre comillas, vende políticamente en la opinión pública, y eso es lamentable. Diputado, hay un tema que se instaló y le quiero preguntar, usted es parte de la Comisión de Seguridad Ciudadana, estuvo en la discusión y también oponiéndose a varios aspectos de la Ley Corta Antidelincuencia, y lo quiero relacionar, la Ley Corta, parece que no tienen nada que ver, porque no son casos que tengan una unión, pero se conectan hoy día con la resolución que toman la Comisión de la Corte del Poder Judicial, que dio libertad condicional a unos 2.500 reos en el país, de distintos penales. Ha sido discusión pública, ha despertado un roce fuerte entre la ministra de Justicia y la Corte Suprema. Esta decisión, me gustaría saber cuál es su posición como parlamentario de esta resolución de la Corte. A ver, el tema de la seguridad es un tema multidimensional. Lamentablemente hoy día se aborda, o como se ha abordado desde la agenda corta, con persecución penal, con mayor capacidades o atribuciones totalmente desmedidas para Carabineros y aumentar las penas y de esa manera tener supuestamente una sensación de seguridad mayor. Yo creo que eso nos lleva simplemente a un círculo vicioso en el cual seguimos reproduciendo la delincuencia. Y creo que el foco de esta discusión está mal puesto. O sea, yo difiero absolutamente de lo que salía, por ejemplo, hoy día en uno de los titulares en las noticias que decía Felipe Arboe, que decía en Chile no hay que cerrar cárceles, sino que construir más cárceles. Sí, tal cual, era el titular.
yo al menos soy de la filosofía, si a mí me pusieran una meta, es lo que está pasando en muchos países en Europa, en los que las políticas de igualdad, las políticas sociales, las distintas políticas educativas y en su conjunto han hecho como resultado que se empiecen a cerrar cárceles, que empiecen, pero como visión, ellos dijeron, el problema de la delincuencia no tiene que ver necesariamente con la persecución penal, etcétera, sino que además, y de manera más importante, de las condiciones sociales que la determinan. Por lo tanto, como objetivo político, el cerrar cárceles en una sociedad es símbolo de una sociedad más desarrollada. Y yo no creo que debamos apuntar a tener una sociedad donde ojalá toda la gente esté presa, porque si no se reproduce eso y es exponencial. Vamos al caso de Estados Unidos. Estados Unidos tiene la tasa, es el único país que nos supera en tasa de personas privadas de libertad por cantidad de habitantes, y está metido en un círculo vicioso y no tiene por dónde salir de ahí. Están muchos candidatos y bueno, la discusión pública en cómo logramos evitar las políticas de encarcelamiento. Y en nuestro país, por distintas razones de consideración de la misma como seguridad interna dentro de los recintos, por comportamiento previo, por posibilidades de reinserción y por muchos otros ámbitos, creo que tiene que discutirse si es que es apropiada la cantidad de personas que tenemos privadas de libertad. Hoy día somos el segundo país, repito, que más gente privada de libertad tenemos por número de habitantes, y no me parece a mí que eso sea algo natural. Es algo, o sea, no sé, si tomamos la ley 20.000, por ejemplo, la ley de drogas. Muchas personas que están ahí probablemente lo hicieron por un pequeño microtráfico y están ahí durante muchos años. Vale la pena que esa persona, por un error que cometió frente a esté condenado todo ese tiempo, en vez de invertir más tempranamente en cómo esa persona se puede rehabilitar? No sé si la mejor forma es teniéndolo privados de libertad, sino que puede ser que haya una mejor alternativa para la sociedad en su conjunto y para la seguridad de las personas, con buenos planes de reinserción. ¿Y qué posición toma usted con la resolución que tomó la Corte? Ahí apartándonos un poquito de lo que es la ley corta, sino esta discusión que se ha generado por la decisión de los jueces. Pero no me conteste ahora, diputado, tenemos que hacer un alto. Okay. Vamos a un resumen de noticias y volvemos a la conversación con el diputado Giorgio Jackson. Sigues en Entrevista Verdadera y seguimos conversando con el diputado de Revolución Democrática, Giorgio Jackson. Diputado, yo le preguntaba antes su postura, la posición que toma frente a la decisión que toman estos grupos de jueces que determinaron la libertad condicional hoy día de 2.550 reos en el país. A ver, de partida, como en términos conceptuales, como los conversábamos en los comerciales, el hecho de que esté radicada la decisión en los jueces a mí me parece que es algo positivo. Antes de tomar incluso postura con respecto a lo que pasa en el caso particular, porque de lo contrario se tienta a que el Poder Ejecutivo pueda bloquear una decisión de personas que según las leyes tienen los requisitos para poder optar a la libertad condicional. Entonces, conceptualmente es mejor que esté en un órgano competente en vez de las tentaciones que, como decíamos, según el péndulo de la opinión pública, puedan restringir a esas personas de ese derecho a libertad condicional. Y por otro lado, en el ámbito de la decisión misma, yo no me quiero meter en si es que el fallo se ajusta a la ley o no, pero lo que es cierto es que cuando una persona, por algo la ley establece que cuando tú privas de libertad a una persona, también tiene derechos esa persona. No es que tú le quites todos los derechos, le quitas el derecho al libre tránsito, por lo general, y algunos derechos políticos como para votar o ser elegido, etcétera. Pero los otros derechos no se los privas. Y uno de sus derechos es optar también a la libertad condicional si es que cumple ciertos requisitos. Es una forma de incentivar el buen comportamiento dentro de los penitenciarios, de la rehabilitación, de que la persona se dé cuenta de un error y pueda llevar un buen comportamiento. Ahora, yo insisto que en Chile, lamentablemente, no tenemos un programa de reinserción social que permita garantizar que todas las personas que hoy día quedaron en libertad condicional no vayan a reincidir. Pero lo que sí sabemos por la evidencia es que las personas que terminan su periodo, o sea, si es que no son sujetos a la libertad condicional, tienen más probabilidades de reincidir que aquellos que sí les dan el beneficio o que se acogen al derecho de la libertad condicional. Entonces yo al menos creo que es un tema importante. Nosotros el año pasado le enviamos cartas al ministro de Justicia. Que hicimos puntos de prensa porque habían muchas personas que estaban esperando para la firma del Ministerio de Justicia, en ese caso, para poder tener
una posibilidad de libertad condicional y no se estaban ejecutando. Entonces, yo al menos creo que no es necesariamente algo malo. Obviamente, si es que hay una reincidencia, todos van a salir a alegar. Y la pregunta es si es que queremos tener a todos, eliminar la posibilidad de libertad condicional y de tal manera que las personas salgan más tarde de la cárcel, o sea, que cumplan toda su condena y por lo tanto tengan más probabilidad, según la evidencia, de poder reincidir. Entonces, hay que mirar las políticas de persecución del crimen y en este caso de privación de libertad con un poco más de cuidado que lo que la guata nos dice inmediatamente, porque el remedio puede ser peor que la enfermedad. O sea, ese supuesto remedio de que cumplan la condena completa, que los tengan todo el tiempo sin posibilidad de optar a libertad condicional, puede ser peor en el sentido que reinciden más una vez que salen y por supuesto que no queremos eso. Diputado, quería volver un poco a la ley corta porque sabemos que hay aspectos que están debatiéndose todavía porque se tuvo que ir a comisión mixta porque no hubo acuerdo entre lo que se dijo en la Cámara de Diputados y el Senado, y hay varios aspectos que el gobierno está abierto a ir sacando del proyecto. Yo no sé qué seguimiento ha hecho usted de ese proyecto de ley. Yo sé que el lunes se vota en el ex Congreso, que solo sé que se constituyó la comisión mixta y el lunes vamos a estar muy pendientes de lo que pase porque todavía no sabemos cuáles son los acuerdos políticos que están llegando interior. Solo trascendido. Yo al menos no tengo ninguna información. Espero el lunes estar pendiente del debate. No sé si voy a poder quedarme a toda la sesión porque ya está total despacho, pero al menos espero estar presente porque no soy parte de esa comisión mixta. No tenemos espacio como independientes para estar en esa comisión mixta, pero espero ir yo y sé que van a ir varias organizaciones de la sociedad civil a presionar para que no se siga profundizando en lo terrible que ya se aprobó de la agenda corta. Si la agenda corta no es solo control de identidad preventivo, son muchas otras medidas, varias de ellas que son terribles, que ya se aprobaron y que desde mi punto de vista le van a hacer un grave daño a la convivencia social en nuestro país. Bueno, de hecho hay varios puntos que quedarían fuera del... son trascendidos porque sería parte de la negociación en la comisión mixta y quedaría fuera, por ejemplo, el tema de las lesiones a carabineros sin huella visible, quedaría fuera también el poder hacer juicios de formalización o iniciar juicios sin que esté presente efectivamente el imputado. Está también, y el control preventivo no sería definitivamente a menores de edad. Son algunos aspectos que se estarían negociando dentro de este cuerpo legal que, insistimos, está en comisión mixta. Claro, son trascendidos solamente. Está siempre la duda, o sea, por eso es importante cómo se hace la especificidad, porque si es que no se le hace control de identidad a un menor de edad, ¿cómo sabes que es menor de edad antes de ver su cédula de identidad? ¿Te fijas? Es como... no va a ser así, entonces puede ser una redacción buena o puede ser una redacción una forma de terrible. Negociación que no necesariamente se hace en la práctica. Claro, que se hace en la práctica, entonces hay que estar atento, ojo al charqui, como se le dice. Diputado, quería preguntarle por algo de su antigua Federación de Estudiantes de la Universidad Católica. No sé si ha visto que hay una polémica por el gasto de plata excesivo, que incluso lo reconoce la misma Federación de Estudiantes actual, que el gasto excesivo en la semana novata, creo que se llama en la Universidad Católica, se gastaron algo así como 97 millones de pesos, se recuperó un monto, pero quedó una deuda de 60 millones, y que se compara con las becas que se entregan por parte de la FEU, que llega a 47 millones, como un gasto descontrolado. Hay varios movimientos universitarios, entre ellos el NAU, al que usted pertenecía, que pusieron su protesta frente a esto que pasó. ¿Cómo lo mira usted? A ver, obviamente que no hay justificación alguna para la cantidad de plata que se gastó en un tema como la semana novata o de esparcimiento. Generalmente se hacen gastos que son súper grandes, pero este se fue de las manos, o sea, duplicó lo que se habían hecho en otras federaciones. ¿Eso lo financia en parte de la FEU? Lo financia la Federación de Estudiantes, pero lo que se estima es la proyección de ingresos. Entonces, al final, lo que se ve si es que hay cuánta es la pérdida, o sea, en el fondo lo que tiene que gastar la Federación. Lo otro es solo inversión e ingresos, pero o sea, egresos e ingresos, pero lo que importa es el balance. Exacto. Y el balance en esta vez fue 60 millones negativos, y yo creo que eso no... obviamente va a hacer que los otros dirigentes como locales fiscalicen a la Federación y tengan que dar una respuesta, porque acá hay dos criterios, desde mi punto de vista, que son preocupante. El primero es del ámbito de la administración, que yo diría que es la primera capa, que es la capa de por qué
proyectaron tan mal, o sea, el ámbito de la gestión. Y yo creo que esa es una crítica válida, pero para mí al menos la crítica más importante o más sustantiva no tiene que ver solo con la gestión, sino con el ámbito de la decisión política de asumir un gasto tan grande en una actividad que yo al menos pensaba que no iba a ser prioritaria para una federación de las características que fue electa, como la federación en este caso de la plataforma Crecer. Yo creo que ahí está el punto más sensible, sobre todo para los principios que ellos intentan defender, y yo creo que es un error. De izquierda, y de hecho es una de las, no sé si antes había una federación bien de una lista de izquierda en la Católica, que no es la tradicional. En el 98 creo que hubo una liderada por Ramis, Álvaro Ramis. Pero a lo que voy es que ese yo creo que es el punto más sensible para su propia como identidad como colectivo político. El ámbito de la gestión, no sé, todos se pueden equivocar y ellos fueron como la nota, yo creo que la mayor autocrítica tuvo que ver con eso, con que en el fondo asumieron el error. Sí, sí. Pero la otra crítica yo creo que es más sustantiva para la base de lo que funda el proyecto que ellos presentaron. Ahora, cuando se pone la comparación con las becas, yo no sé si estoy tan de acuerdo. A mí me tocó entregar una suma muy grande de becas, nosotros como federación, muy grande. Y nosotros siempre nos cuestionábamos con nuestros compañeros de directiva por qué como federación teníamos que asumir un rol en el bienestar como material de los estudiantes, y si es que eso debería, desde nuestro punto de vista, ser una responsabilidad del Estado. O sea, no podía ser que nosotros le estuviéramos dando becas de alimentación a los estudiantes porque la beca de alimentación del Ministerio de Educación no era suficiente, no alcanzaba para el almuerzo, y nosotros teníamos que armar becas complementarias. O sea, pues, no sé, pues el Ministerio en ese momento ponía 1.250 pesos, si mal no recuerdo, y nosotros teníamos que ponerle una beca adicional. Entonces nosotros decíamos, ya, estamos gastando plata en becas, está bien, o sea, tenemos que hacer que nuestros compañeros puedan tener las comidas, pero chuta, y si es que mejor no invirtiéramos una cantidad de plata que está destinada en becas en armar activismo, movilizarnos para que a futuro el gobierno se haga cargo. Desde mi punto de vista, eso hubiese sido una buena justificación como para reducir becas, pero no gastárselo en una semana. No, entiendo la reflexión. ¿Y usted se acuerda cuánto gastaron en la semana novata cuando usted era presidente de la FEUCO, no? No me acuerdo, creo que el déficit fueron 8, que fue algo presupuestado. O sea, porque en el fondo tú dices, ya, vamos a gastar cierta cantidad de plata, tenemos ciertos ingresos, y siempre se maneja un déficit. O sea, nunca la semana novata es saldo positivo, nunca. Siempre hay un gasto. Y nosotros definimos ese gasto, creo que en menos de 10 millones de pesos, 8 millones de pesos como gasto de federación, que es el balance entre las dos cosas. Y ahora yendo a ese fondo que usted marcaba con lo que pasó con esta administración de Daniel Gueda en la Católica y con este déficit de 60 millones de pesos, ¿este tipo de cosas pueden afectar el fondo para lo que están los estudiantes, las movilizaciones, el poner sobre la mesa los temas de lucas, la gratuidad? Yo espero que no. Obviamente merma en este caso la conducción que ha llevado la federación, pero yo espero que no merme en una discusión que es mucho más sustantiva, que un error que ellos mismos también han asumido, que me imagino que tendrá costos internos por parte de la organización, pero que ojalá no merme en la idea de fondo de cambiar el sistema educativo, porque no tiene nada que ver. O sea, no van a faltar los que van a tratar de invalidar la idea de transformación y de cambio por un error y una, qué sé yo, mala proyección, mala gestión o mala decisión política por parte de una federación en particular. Obviamente van a tratar de aprovecharse algunos de eso, pero yo creo que no tiene un argumento de fondo. El que la educación sea un derecho, que sea gratuita, sea de calidad, que se elimine el lucro, no tiene ningún caso que ver con lo que haya pasado en un caso particular, que yo espero que en un par de meses más lo miremos como una anécdota, que obviamente va a ser sujeta al escrutinio de los estudiantes de la Universidad Católica, pero no para tener ni siquiera un grado de incidencia en lo que es la discusión nacional sobre la reforma de la educación superior. Diputado Jackson, nos queda muy poquito, un minuto. Le quería preguntar, se están cumpliendo 2 años, creo que exactamente hoy día. Hace un par de días, pero sí. Estamos en los días. Estamos en la fecha. En ese video que lanzó usted junto al diputado Gabriel Boric para promocionar esta opción que ustedes presentaron de que los diputados rebajaran su dieta a la mitad. ¿Van a volver a la carga con ese tema? Sí, hace 2 años de hecho presentamos este proyecto de ley para sacarlo de la Constitución Política, de su artículo 62, la dieta de los parlamentarios, y tenerlo en una ley simple que tenga como máximo 20 veces el sueldo mínimo. Hoy día es de 40, por lo tanto, en palabras simples, disminuir a la mitad la dieta parlamentaria, aunque sea una diferencia. Y hoy día lanzamos otro video, porque el tema más urgente acá es que no se ha discutido, no se ha tocado. O sea, nosotros hemos tratado de levantar el tema y ahora hemos sacado un nuevo video también junto con el diputado Gabriel Boric y con mucha gente que participó como desde su visión para
que en estos 2 años soplemos una velita y pidamos un deseo sobre este proyecto, y es que se discuta. Entonces hicimos un video que tiene el hashtag deseo que se discuta, porque al menos creemos que la decencia es que los diputados puedan decir estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. Pero la gente, la ciudadanía que demanda un comportamiento ético de sus servidores públicos, de los representantes populares, merecen el voto. Merecen que los parlamentarios se mojen el potito y digan yo estoy a favor o en contra de este proyecto o lo quiero mejorar de esta manera o de otra, pero tirar el poto a las moras, perdón la expresión, pero tratar de chutearle al córner y decir no nos vamos a hacer cargo de esto y lo dejamos dormido, a mí me parece que es una falta de respeto para los electores. Gracias, diputado Jackson, por acompañarnos esta noche. Muchas gracias a usted. Vamos al resumen de noticias.